Eso es una ilusión vana. Entonces no podemos pensar que pase la mitad, no, tiene que pasar un 10%, que son las plazas que hay disponibles y ya. Suena triste decirlo, pero así es. Y es mejor estar informado. No abrigar falsas ilusiones, no va a ser fácil pasar el concurso. De 300,000 que se van a presentar, pasarán unos 30,000. Y esas son las plazas y esos son los empleos. Los otros, qué pena. Qué pena. Pero a mí me fue bien, sí, pero no hay empleo para todos. Hay 30,000 que le fue mejor que a usted y no vamos a ponerlo a usted cuando hay 30,000 que también lo merecen. Y bueno, de hecho sí son 30,000 vacantes las que van a ofertar. Sí, no sabía, David, no sabía de eso, pero en el pasado concurso sí supe que eran como 21,000 o 22,000. Entonces, si son 30,000 vacantes, si se van a presentar, yo estoy seguro, unos 300,000. Van a quedar el 90% sin pasar el examen, aunque lo pasen. No sé si me hago entender. Aunque pase el examen, usted le van a decir que lo perdió. ¿Por qué le van a decir que lo perdió? Porque no hay puesto para tanta gente. Entonces es imposible que hagan un examen lineal donde pasen 200,000. ¿Qué tal que se diera eso? Que de los 300,000 aprueben 200,000. ¿A dónde los van a meter? ¿A dónde los van a meter? Entonces hay que entender también por qué los resultados van a ser así. ¡Listo! Ya votaron más de 500, así quería. Vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cerramos y resolvemos. El 78% acertó. Yo sabía. Si les dije que más del 70 o más del 80, bueno, estuvo entre 70 y 80, casi el 80. ¿Por qué la mayoría acertó? Porque estaba muy fácil. ¿Qué es reparto proporcional? Su nombre lo dice, repartir una cantidad entre varias en proporción. ¿En proporción de qué? De algo, de la edad, del tiempo. Por ejemplo, en una carrera de atletismo podrían repartir los premios en proporción inversa al tiempo. El que gastó más tiempo le dan menos premio. O en proporción directa al puesto que ocupen. Imagínense que en unos Juegos Olímpicos hay 100 millones de premios para los 3 primeros. Y los 3 primeros ocuparon el puesto 1, 2 y 3. Y voy a repartir los 100 millones en cantidades proporcionales al puesto que ocuparon. Inversas, obvia, ¿no? Porque el que ocupó el puesto 1 debe tener más dinero que el que ocupó el puesto 2 y el puesto 3. Ese reparto no es tan fácil como este, pero este sí es fácil porque es directo. ¿Por qué es directo? Entonces, lo primero que yo tengo que establecer es que el reparto es directamente proporcional, ¿de acuerdo? El reparto que yo voy a hacer es directamente proporcional porque hay 2 clases de repartos, directo e inverso. Este reparto es directamente proporcional o reparto directo. ¿Qué quiere decir directo? Que el que más tiene, más se le da. El que menos tiene, menos se le da. El que más acciones tiene, debe tener más utilidad. Las utilidades se reparten según el número de acciones que es la propiedad de la empresa. ¿Quién es más dueño de la empresa? Mario. ¿Qué porcentaje de la empresa tiene Mario? Se le pudieran preguntar, ¿qué porcentaje de la empresa tiene Mario? Respuesta, 60%. ¿Por qué 60%? Porque Mario tiene 3 acciones de 5 totales. Si Mario tiene 3 de 5, al sacar el porcentaje 3 sobre 5%, eso da 60%. Profesores, habitúense a calcular porcentajes porque sin duda que les va a salir. No le cabe la menor duda que preguntas de porcentaje van a salir. No les quepa la menor duda. Si le preguntaran qué porcentaje de la empresa tiene Mario, entonces yo digo Mario tiene 3 acciones y son 5. Pues 3 de 5 es el 60%. Y si lo dudo, hago la operación.
3 por 100 da 300, dividido en 5 da 60, o sea que Mario tiene el 60% de la empresa. Es socio mayoritario. El otro señor Luis solo tiene 2 acciones de 5. El porcentaje que tiene Luis es del 40%. ¿Cómo sé que es del 40 sin hacerlo? Porque suman 100. Yo no necesito hacerlo, son 2 dueños. Ya sé que Mario es dueño del 60%, pues Luis es dueño del resto. ¿Y cuánto es el resto? 40. Ahora, si lo quiero comprobar, pues lo compruebo. 2 sobre 5 multiplicado por 100 da 40. Ese es el porcentaje de participación del señor Luis en la empresa. El socio mayoritario es Mario, el socio minoritario es Luis. La primera opción que descarto, la primerita opción que descarto, aunque aquí la votaron 29, es la A. Falsa la A. Así la hayan votado 29 participantes, qué pena decirles que votaron la más absurda de todas. ¿Cómo va a ser la A? ¿Cómo va a ser que si hay 8 millones de ganancia voy a dividir en 2 y a cada uno le doy la mitad? No es justo. La empresa no es de los dos por partes iguales. Si los dos socios fueran igualitarios, tuvieran la misma propiedad 50 y 50, pues a cada uno le damos 4 millones. Pero es obvio que esa no es la respuesta. Es obvio que la primera que descarto es la A. Otra que descarto enseguida es la C. Es obvio que no le puedo dar a Luis 4.800.000 porque Luis es dueño de 2 acciones de 5. Luis es socio minoritario. Luis es dueño de la empresa, pero es más dueño Mario que Luis. Tiene más acciones Mario, por lo tanto, de la ganancia le debo dar más plata a Mario que a Luis. Como me dicen que cuánto le toca a Luis, yo ya sé que a Luis le toca menos de la mitad. Por eso descarto la A, que es la mitad. Por eso descarto la C, que es más de la mitad. A Luis le debe tocar menos de la mitad. Menos. ¿Cuánto? 3.200.000, no sé. 2.400.000, no sé. ¿Cómo se haría este problema? Entonces, si yo quiero resolver el problema y saber con exactitud cuánto le toca a Luis, yo hago un reparto proporcional. Profesores, así lo entiendan, ténganme paciencia. Ténganme paciencia porque yo sé que allá detrás de estas pantallas hay una cantidad enorme de docentes que no son matemáticos. Los que son matemáticos, ténganme paciencia y no me critique. En YouTube yo tengo varias críticas. Los videos que yo monto en YouTube tienen críticas como todo en la vida, pero hay unas críticas que están totalmente fuera de lugar. Hay unos que me critican porque yo explico las cosas muy simples. Algunos dicen, ¿usted cree que nosotros somos bobos porque nos explica como a niños de primaria? Otros dicen, no, profe, ese método no es válido, para eso existe el álgebra. Ahí se puede plantear una ecuación, hay que hacerlo con ecuaciones porque la matemática es una ciencia exacta. A todos los que me critican de ese modo yo les contesto, las explicaciones mías no están dirigidas a matemáticos. Yo dicté, durante 15 años, dicté clases de matemáticas en la UDES. Yo fui profesor de la universidad privada de Bucaramanga llamada UDES. Dicté 15 años matemática. Allá sí les metía matemática porque eran profesionales. Iban a ser ingenieros, administradores. Entonces yo ahí sí les metía matemáticas, pero no para un concurso. La matemática de un concurso es muy distinta a la matemática que se enseña en el colegio y en la universidad. Lo que nosotros tratamos de enseñar es habilidad, ni siquiera enseñar, entrenar las habilidades numéricas. Entonces ténganme paciencia con esta explicación que es como para niños de kinder, ¿vale? Bueno, ¿cuánto voy a repartir? 8 millones. ¿En cuántas partes las voy a repartir? En 5 partes. ¿Por qué en 5 partes? Porque el dinero lo tengo que repartir proporcionalmente a 2 y a 3.
A uno le voy a dar 2 partes y a otro le doy 3 partes porque el uno tiene 2 acciones y el otro tiene 3. Entonces tengo que repartir 8 millones en proporciones de 2 a 3. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo reparto 8 millones en proporción de 2 a 3? Ya que a uno le tocan 2 partes y a otro 3 partes. Pues divido la plata en 5 partes. Qué fácil, mire. ¿De dónde creen que saqué el 5? Pues de sumar 2 más 3. Yo no necesito 2 partes, no necesito 3 partes, no necesito 8 partes, no necesito 40 partes. Yo necesito 5 pedazos, 5 partes, 5 pedazos para darle al señor Luis 2 pedazos y para darle al señor Mario 3 pedazos. De manera que los 8 millones los reparto en 5 pedazos. 8 millones repartido en 5, no voy a hacer la división, pero ustedes saben que da 1.600.000. Eso da 8 millones dividido en 5. 1.600.000. Eso da cada pedazo. Ojo, eso da cada parte. Cada parte da 1.600.000. Como al señor Luis le tocan 2 partes, pues multiplico 1.600.000 por 2 y eso se los doy a Luis. A Mario le doy 1.600.000 por 3 porque a él le tocan 3 partes. Cuando yo reparto y multiplico 1.600.000 por 2, pues me da 3.200.000. Y colorín colorado, el problema está acabado. 1.600.000 multiplicado por 2 da 3.200.000, que es lo que le toca a Luis. Si me dijeran cuánto le toca a Mario, pues el resto. ¿Y cuánto es el resto? Pues 1.600.000 por 3, que equivale a 4.800.000. Ese es el dinero, la letrica que está escrita con negro. Es el dinero que le toca a Luis y a Mario. Como la pregunta me decía cuánto le tocó a Luis, pues tengo que decir que la respuesta correcta es la B. Y tengo que decir que la mayoría acertó. Y tengo que decir que la pregunta era fácil. Y tengo que decir que a pesar de lo fácil, si yo sumo los 29 que marcaron la A con los 42 que marcaron la B, perdón, la C y los 43 de la D, yo tengo que concluir que más de 100 se equivocaron y no debieron equivocarse, pero como a eso fue que vinimos a equivocarnos para aprender, ¿verdad? Entonces le pido disculpas a los matemáticos porque empleé un método muy elemental, pero eso es lo que yo quiero. Yo creo que los matemáticos no se me van a molestar porque tienen que entender que esto va dirigido para todos. ¿Sí? Dirigido para todos. Que no plantee ecuaciones, pues no hago ecuaciones. Que no haga lo ortodoxo de un reparto proporcional, no hago lo ortodoxo. Yo hago lo lógico. Hay que partir la ganancia en 5 pedazos y a uno hay que darle 2 pedazos y a otro hay que darle 3. Y eso va a ser siempre así. Y eso va a ser siempre así. Bueno, hagamos otro ejercicio y ustedes me dirán. Yo no sé si con este ejercicio de reparto proporcional les irá mejor o peor, pero me lo voy a inventar también, ¿vale? Me voy a inventar el ejercicio siguiente y ojalá que más del 78% acierte. Es muy parecido a este, o sea, yo sí aspiraría a que el porcentaje suba. Muy parecido, pero más largo. ¿Listo? Okay. Dígame. Que le iba a comentar que hoy los profes de matemáticas les toca ser pacientes porque sí, obviamente ellos conocen muchos métodos, pero cuando estemos de pronto en actitud verbal, componente pedagógico, allí sí vamos a verlos entonces a ellos más. Claro. Entonces ellos son los que van a decir, no corra tanto, profe, eso de analogía yo no he hecho nunca. ¿Sí? Sí. Profesor de ordenar palabras, no, yo sé de matemáticas, no, paciencia, paciencia, ahorita paciencia los de matemáticas porque voy a ser muy elemental en mis explicaciones. Espero que más del 80% acierte esta. Entonces, un padre
Un padre dejó de herencia a sus 3 hijos 270 millones de pesos. Vamos a quitarle los 6 ceros y digamos en millones, 270 millones. Para ser repartidos en proporción a sus edades. En proporción directa a sus edades. Hay que decir que es directa. Quiere decir que al mayor le toca más, ¿no? Podría ser en proporción inversa. Quiere decir que a los menores les toca más plata, ¿no? El papá quiso que los mayores tuvieran más dinero. Entonces un padre dejó de herencia a sus 3 hijos 270 millones para ser repartido en proporción a sus edades. ¿Estamos? En proporción directa. Si quiere de una vez lo digo, directa. Al que más edad tiene, más plata se le da. Punto. La edad de Pedro, un hijo se llama Pedro, es el doble de la edad de Luis. Y la edad de Luis es el triple de la edad de Mario. Mentira, voy a poner el nombre de mi hijo, pobre mi hijo que nunca lo nombro, de Emilio. Profe, ahí en la parte de arriba sería a sus edades o a sus hijos. No, a sus edades. Ah, ok. A sus edades. No, es repartido en proporción directa a sus edades. ¿Qué quiere decir proporción directa a sus edades? Que el que más edad tenga, más plata le toca. Eso es lo que quiere decir directamente proporcional. Digamos, por decir algo, de una vez se las canto para que les quede fácil. La herencia de Pedro debe ser el doble de la herencia de Luis. ¿Quedó claro? La edad de Pedro debe ser, perdón, la herencia, la plata que le dan a Pedro debe ser el doble de la plata que le dan a Luis. Porque Pedro tiene el doble de la edad de Luis. Y la edad de Luis es el triple de la edad de Emilio. Pregunta, ¿cuánto dinero le toca o le corresponde de herencia al pobre Emilio? ¿Cuánto le tocará de herencia al pobre Emilio? Bueno, voy a poner las opciones. Lo que pasa es que la respuesta ni yo me la sé, pero la voy a hacer. Entonces me les pido disculpas, voy a hacerla, no voy a cometer el error que una vez cometí. Que me puse a hacerlo mentalmente y no puse la opción que era. Eso sí sería lo peor que pueda pasar. Entonces yo más bien me aseguro, yo no soy sabio tampoco. Entonces a mí me toca escribir, ¿vale? A mí me toca escribir. Entonces, listo. Voy a dejarlos pensar a ver cómo lo hacen antes de poner las opciones. Voy a ver si tienen idea. A ver, rétense. ¿Cómo lo harían si la pregunta fuera abierta? Si no tuviera opciones. En los concursos de matemáticas que hacen en Colombia y en todo el mundo, la mayoría de las preguntas no son de A, B, C, D. La mayoría tienen una rayita para que usted ponga la respuesta. Si esta pregunta fuera de un concurso de matemáticas, no le darían 4 opciones, le dejan un espacio para que usted llene con los millones que le van a dar a Emilio, ¿vale? Entonces, rétense, traten de saber cuánto le tocó a Emilio si el papá dejó 270 millones para repartir entre los 3 hijos, ¿vale? Entonces, a ver, los reto, voy a hacerlo yo en mi papelito, no quiero correr el riesgo de equivocarme. Bueno, ya tengo la respuesta de manera que le voy a poner las opciones. La opción A, 27 millones. Vamos a ponerlo con minúscula. Uy, millones. La opción B,
54 millones. ¿Será que le tocan al pobre Emilio 54 millones? La opción C, 90 millones. Y la opción D, 135 millones. Listo. David, si quiere puede abrir la votación ya. Hagámosle a ver. Hágale a ver. Listo, se va a la votación entonces. Está muy fácil. Yo pensaría que es más fácil que el anterior, pero voy a comprobar si me entendieron cómo es el método del reparto proporcional. El problema, la verdad, está igual de fácil que el anterior. Lo que está es más largo. Sí. Pero de fácil está igual. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir mentiras? No sé por qué a algunos no les sale la votación. Voy a volverla a lanzar a ver. Vale, vuelva a lanzarla. A veces pasa así. A veces pasa, no sé por qué. Debe ser que en el momento que usted la activa no está el internet muy sólido para ellos. Voten, voten, ya van 187 votos de 737 participantes. Hoy no se nos llenó la sala. Lo que yo le digo, la ley de Darwin. Los más fuertes resisten, los más débiles sucumben. O tenían ocupaciones, o prefieren ver el video. También es una opción, ¿no? Yo prefiero ver el video porque así no me estreso tanto. Pero participar en directo es muy bonito. Ir haciendo las cosas a medida que yo las voy exigiendo. Votar es muy bonito, así me equivoque. No les digo la respuesta, pero les cuento que el 57% está acertando. Para que lo tenga de pronto pendiente ahí, profe, muchos me están preguntando por la última de ayer. No sé si la tenga de pronto ahorita para más tarde. Claro. Dijimos que íbamos a empezar con esa. Gracias, David, por recordarme. Incumplí mi promesa. Iba a decir que con esa empezábamos hoy. Lo que pasa es que el documento de ayer no lo he activado. Yo activé una hojita en blanco para inventarme, para repasar cosas que vimos ayer. Me quedó mal escrito millones en la C. No van a decir, la C no es porque está mal escrita, no, es un error mío. Es un error mío que voy a corregir enseguida, no sea que digan, yo no la marqué porque quedó mal escrita, no. Cometí la M por la N, ahora sí. Voten, profes.
30 segundos les dejo para ver si tenemos siquiera 500 votos, ¿vale? $15. Bueno, levantaron la mano algunos, ahorita vamos a ver si abrimos de pronto el micrófono. Ya repito, porque no es que no lo abramos, es porque se nos diluye mucho el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, David, cerremos. Ahí están los resultados. El 52% acertó, muy poquitos, muy poquitos. Como el anterior acertaron el 78%, ¿por qué bajaron a 52%? Ahora van a decir, ay, porque el anterior era más fácil porque usted nos decía las acciones y aquí no me la dicen. Sí se las digo, sí se las digo, no tienen que saber si Pedro tenía 8 años o 15 o 40. Lo que tienen es que saber la relación de las edades, no la edad. La edad es lo de menos, no importa si Pedro tiene 80, 40, 58, 70, los que tenga. Lo que importa aquí es la proporción de las edades. Yo sé que Pedro tiene el doble de la edad de Luis, luego a Pedro le debe tocar el doble de la plata que le toca a Luis. Y yo sé que la edad de Luis es el triple que la edad de Emilio. Entonces a Luis le debe tocar el triple de la herencia de Emilio. Entonces aquí hay dos métodos que me van a llevar a la respuesta inequívoca. Ojo con el 48% que falló. Hay dos métodos muy fáciles que me van a llevar a la respuesta perfecta, a la respuesta correcta. El primer método no requiere de las respuestas, de las opciones. El segundo método sí requiere de las opciones. Entonces vamos a hacer el método sin las opciones. Entonces présteme atención, profes, présteme atención, participantes, que esto es más fácil de lo que a ustedes les parece. Mire, si yo voy a repartir 270 millones entre 3 personas en proporción a su edad, yo tengo que hacer esto, mire, 3 cuadritos, tal como lo hice ahorita, igualito al de las acciones. Eran 2 accionistas, puse dos casillas, ahora son 3 hijos, pongo 3 casillas. A la primera casilla la voy a llamar P, es Pedro. A la segunda casilla la voy a llamar L, ese es Luis. Y a la tercera la voy a llamar E, ese es Emilio. Ahora apréndanse este truco, profes. Este es un truco genial. No me lo inventé yo para que no digan que estoy yo alabando mis inventos. Esto es genial. Pónganle un 1 al menor. Siempre pónganle un 1 al menor. Al que menos plata va a tener, pónganle un 1. Uno dice, ¿y cómo sé cuál es el menor? Pues ahí se ve muy fácil. La edad de Pedro es el doble que la de Luis, pues Pedro es el mayor. Pedro tiene más de edad de Luis y yo quiero buscar el menor, no va a ser Pedro. Luis el triple de Emilio, pues no va a ser Luis el menor. Luis es más mayor que Emilio y Pedro es mayor que Luis. O sea que el mayor de todos es Pedro y el menor de todos es Emilio. Entonces al menor le voy a poner un 1. Y el resto se hace solo, profes. El resto se hace solo. Si a Emilio le pongo un 1 y yo sé que Luis es el triple de Emilio, pues a Luis le pongo un 3. Dice, ¿y de dónde sacó el 3? De aquí, mire, de aquí. Luis tiene el triple que Emilio, entonces le puse un 3. Ahora me falta ponerle a Pedro. Pedro es el doble que Luis.
pero a Luis le puse un 3. Entonces, ¿cuánto le pongo a Pedro? Pues el doble de 3. Yo creo que no es nada difícil. A Pedro le pongo un 6. ¿Ya? O sea que la herencia del Cucho de los 270 millones hay que repartirla no en 3 partes. Hay que repartirla en 10 pedazos. ¿De dónde creen que saqué el 10? De sumar las 6 partes de Pedro, las 3 partes de Luis y una parte de Emilio. 6 más 3 más 1 da 10. O sea que la herencia del Señor hay que partirla en 10 pedazos. 270 dividido en 10 es muy fácil, da 27. O sea que cada parte son 27 millones. Cada parte son 27 millones. Al señor Pedro le voy a dar 6 partes. Si me preguntaran cuánto le tocó a Pedro, pues digo 6 partes. ¿Cuántos son 6 partes? Pues 27 multiplicado por 6. ¿Cuánto da 27 multiplicado por 6? Pues lo que dé, 6 por 7, 42. 6 por 2, 12. 164, si no estoy mal. ¿Sí? 27, 54, no, 162. Me equivoqué, 162. Porque da es 42, le puse fue un 4. O sea que al señor Pedro de los 270 millones hay que darle 162 millones. Al señor Luis solo hay que darle 3 partes. 27 por 3 da 81. Al señor Luis démosle 81 millones y al pobre Emilio solo le tocó una parte. Y una parte son 27 millones. De manera que yo ya sé la respuesta. ¿Cuánto le tocó a Emilio? 27 millones, respuesta correcta, la A. ¿Vale? ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Con el truquito de ponerle un 1 al menor se hizo muy fácil. Sin ese truco se hubiera hecho más difícil. Segundo método. Quiero explicar 3 métodos. Repito, los matemáticos me perdonarán la insistencia. Quiero explicar 3 métodos. Este no es el único. Este lo considero fácil, pero no es el único. El segundo método es usar las respuestas. Utilicen las opciones. El segundo método es utilicen las opciones, no hagan el reparto. Utilícenlas. Entonces, comencemos. Vamos a suponer que la respuesta es 90. Vamos a suponer que es 90. Empiezo a probar la C. Yo puedo empezar a probar la que quiera. Como yo no sé que la respuesta es la A, pues yo pruebo la que caiga. 90 millones le tocan a Emilio. Si a Emilio le tocan 90, pues a Luis le va a tocar el triple. El triple de Emilio. Si a Emilio le tocan 90, a Luis le tocarán 270 y ya la plata no alcanzó. Si le doy 90 a Emilio y 270 a Luis, ¿de dónde saco la plata? ¿No es que el total son 270? Y a Emilio le di 90 y al señor Luis le voy a dar el triple. O sea, 270 para Luis, eso es imposible porque plata no hay. ¿Qué quiere decir eso? Que la C no es. Así de simple. La C no es. Ahora, si la C no es, menos va a ser la D. Si no alcanzó dándole 90 millones a Emilio, menos va a alcanzar dándole 135. Ahí sí que no va a alcanzar para nada. Descartada la D. Vea que es un método muy fácil. Ahora probemos la B que marcaron tantísimos. Hay muchísimos que marcaron la B. Probemos a ver si la B era. Entonces, si a Emilio le damos 54 millones, profes, si a Emilio le damos 54 millones, a Luis debería darle el triple, porque tiene el triple de la edad. Entonces, si a Emilio le tocan 54, a Luis le tocan 162, que es el triple. Y a Pedro le tocaría el doble que a Luis. Y entonces a Pedro le tocarían 324 millones. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para Pedro si la herencia era de 270?
Me acabo de dar cuenta que la C no era, la D es absurda, la B no cumple. Pues me quedó la A. Si quiero comprobar que es la A, pues lo compruebo muy fácil. Si todavía dudo que es la A, simplemente lo compruebo. ¿Cómo lo compruebo? Diciendo lo siguiente. A Emilio le tocan 27 millones. A Luis le toca el triple de Emilio. O sea que a Luis le tocan 81 millones. Y a Pedro le toca el doble que a Luis. O sea, 162 millones. Ahora voy a mirar si la plata alcanza. 27 más 81 más 162 da exactamente 270 millones. Colorín colorado, el problema se ha acabado. Tercer método y último, álgebra. Ayer concluimos que hay que meterle el diente a álgebra de vez en cuando, ¿vale? Entonces, vamos al último ejemplo, el último método que me va a llevar a la misma respuesta es álgebra. Entonces, tengo tres personajes, Pedro, Luis y Emilio. Voy a llamar X la platica de Emilio. Yo puedo llamar X lo que yo quiera, pero yo decido llamar la platica de Emilio para que no me queden fraccionarios. ¿Por qué llamo X la de Emilio? Porque es el que menos plata tiene. Y es bueno ponerle la X al que menos tiene, para no tener que dividir, sino multiplicar. Ya les cuento, ¿no? X es la edad de Emilio. Perdón, la plata de Emilio. Listo. La plata de Luis será 3X. ¿Por qué la plata de Luis es 3X? Porque Luis tiene el triple de lo que tiene Emilio. Si Emilio tiene X, pues Luis tiene 3X. Ah, qué bonito. Y ahora le pongo a Pedro. ¿Cuánto le pongo a Pedro? Pues el doble de lo que le puse a Luis. Si a Luis le puse 3X, pues a Pedro le pongo 6X. Y ahora planteo una ecuación. La plata de Emilio más la plata de Luis más la plata de Pedro tienen que dar 270 millones. Y ahora sumo X más 3X más 6X. Eso da 10X. Igual a 270. X igual a 270 dividido en 10. Que da exactamente 27 millones, que es lo que le toca a Emilio. Y esa es la respuesta. Espero que les haya parecido fácil. La verdad que es una ecuación algebraica, pero es una ecuación muy elemental. Una ecuación muy fácil, muy simple, que no tiene decimales, que no tiene fraccionarios, que no tiene complique. Y llegué directico a la respuesta. Si me hubieran preguntado la plata de Luis, pues multiplico por 3. Si me hubieran preguntado cuánto le toca a Pedro, pues multiplico por 6. Y ya tengo la respuesta de cada uno. Bueno, abramos el micrófono a ver si hay alguna inquietud, please. Listo, vamos a ver quién levanta la manito. La profe Liliana Montel y luego la profe Lilibet. Lilibet, perdón. Profe Liliana. Profesora Liliana, ¿alguna inquietud? ¿No? Profe Lilibet. ¿Poco? Luis Fernando. Vamos a activarle el micrófono al profe Luis. Bueno, hola, profe, ¿cómo estás? Profe, muy bien. Yo quería un comentario, sí, pues los que sabemos de matemáticas, sí, como usted dice, tenemos que tener mucha paciencia, pero les recuerdo que esta paciencia nos hace mucho más sabios porque estamos aprendiendo otras metodologías y resulta que en nuestras aulas de clase
Hay chicos que no se les facilita un método, pero sí se les facilita otro. Eso se llama inteligencias múltiples o algo así. Perfecto. Entonces sería muy buena, quería hacer ese muy buen aporte. Por lo tanto, los matemáticos, bueno, en mi caso no me siento muy mal, no, o sea, no me siento mal, estoy totalmente complacido con toda su metodología, me parece excelente. Vale, Luis Fernando. Qué bueno su comentario, qué bueno que escucharlo de otra voz. En otro caso, si ustedes fueran para un concurso de jueces, para un concurso de policías, para un concurso de celadores, de pronto no sería tan valioso el comentario de Luis Fernando. Como ustedes van para un concurso de docentes, sí que es valioso. Aunque usted sea matemático, usted debe contar con todas las opciones porque las inteligencias son múltiples. Igual que están ustedes aquí, no a todos los estudiantes se les facilita. Entonces usted tiene que a veces proveerse de plastilina para que todos le entiendan. Usted no puede ser profesor de álgebra y salir al frente. Entonces vamos a plantear una ecuación. Segundo problema, vamos a plantear otra ecuación. Tercer problema, vamos a... No, muchachos, va a dejar perdidos a todos y van a odiar la matemática. Ustedes sí saben que la aversión y el odio a las matemáticas, la culpa la tenemos nosotros los maestros. ¿Y sí sabe por qué se lo digo? No me lo van a creer, no me lo van a creer. Hasta cuarto primaria yo fui malo para matemáticas. Yo fui malo. Me tocaba bregar las tablas, aprender, comer reglazos, porque cuando esos daban regla en la mano, comer reglazos y yo odiaba los números eran sinónimo de castigo y los odiaba y yo me asomaba al salón de quinto cuando estaba en segundo primaria y temblaba. Decía, uy, yo llegaré ahí, mire lo que están haciendo en el tablero. Odiaba las matemáticas. A partir de quinto primaria, nadie me ganó en matemáticas, nadie. Todos los años, sexto, séptimo, octavo, yo dejaba matemáticas casi que en 100%. ¿Saben por qué? Porque en cuarto primaria me tropecé con el mejor profesor de matemáticas del mundo. El profesor que me hizo amar las matemáticas cuando yo las odiaba, me hizo cambiar la percepción total. De ahí en adelante yo dije, uy, pero qué pendejada, ¿por qué las matemáticas no me la habían enseñado como me la enseña este señor? Yo amo las matemáticas y las amaba porque me iba bien y me iba bien porque las entendía y las entendía porque me tropecé de casualidad, lo que es los accidentes de la vida, con un extraordinario profesor de matemáticas en cuarto primaria, que me hizo ver la belleza de los números. Nos ponía a competir y a hacer ejercicios y a mí me gustó muchísimo y de ahí en adelante no la solté. Cuando me tocó escoger profesión, yo dije, yo voy a ser ingeniero. Yo hubiera querido ser profesor, pero nunca pensé ser profesor por el dinero. No, voy a mentir, no. Yo quiero ser ingeniero, yo soy bueno para matemáticas, pero a mí no me metan de profesor. A mí me también de ingeniero porque yo sé que un ingeniero gana más que un profesor y yo quiero ganar buena plata. Ese es mi pensado. Y me metí de ingeniero y me tocó de profesor. Pero qué bonito. Ahora soy profesor y con mucha alegría y entiendo la matemática, no perfecto. También hay preguntas que me corchan, pero me gusta la matemática. Me gusta. Bueno, la promesa de ayer. Dijimos que íbamos a hacer la preguntita, la última que hicimos ayer, que la íbamos a resolver hoy. Pues hagámoslo sin más preámbulo. Voy a dejar de compartir y voy a abrir el documento.